ya son las 5:05. Y bueno, el día de hoy, bienvenidas todas y todos. El día de hoy me acompaña mi compañero estatal de la Ciudad de México del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Carlos Estrada Mera. Y me da mucho gusto porque, bueno, como parte fundamental de las acciones de esta dirección, ha sido la formación de liderazgos, no solo femeninos, liderazgos en general, como juveniles, etcétera. Entonces, me da mucho gusto que él me esté acompañando y va a decir unas palabras enseguida. Bueno, les voy a decir una pequeña semblanza de Carlos, a los que no lo conocen. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahora funge como integrante de la Dirección Estatal de la Ciudad de México del Partido de la Revolución Democrática, pero fue uno de los miembros fundadores del partido. También fue uno de los fundadores del Consejo Estudiantil, Universitario CEU. Y bueno, él ha tenido una amplia trayectoria dentro del partido. Hoy se desempeña como delegado al Congreso y consejero nacional, y fue delegado de Iztacalco en el periodo pasado del 2015 al 2018. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Brenda. Saludos a todos los compañeros y compañeras que están participando en este ciclo y en estas mesas diversas que se han desarrollado. Y sobre todo, mandarle un fuerte abrazo al esfuerzo y a la tenacidad que han tenido todas las compañeras que han hecho de la reivindicación y la lucha por el empoderamiento de la mujer. Y sobre todo, hacer un reconocimiento también a la compañera Brenda. Brenda, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. A la compañera Nora Arias, que también es parte de la dirección del partido. Mi respeto y mi reconocimiento a todas las compañeras que han estado atendiendo esta agenda de manera tenaz y de manera congruente. Para mí el tema, y seré muy breve porque creo que es más las razones que nos unen para escuchar y para consolidar este tipo de planteamientos y reflexiones que tienen que ver con los derechos humanos. No se pueden entender los derechos humanos si no reivindicamos el papel histórico que las mujeres han jugado en el desarrollo de la humanidad, en todos los aspectos. Por eso este curso de empoderamiento y liderazgo político de las mujeres pasa por una amplia gama de conceptos que se han desarrollado y que se tienen que estar consolidando. Efectivamente, el tema de la violencia política en razón de género y su relación con otras formas de violencia contra las mujeres pasa por entender que la violencia política contra las mujeres se refiere a la violencia y al acoso que sufren en el ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política, efectivamente, puede incluir violencia física, sexual, psicológica, moral, económica, incluso de exclusión, cosa que un partido y una sociedad democrática no nada más no debe aceptar, sino que tiene que combatir en todos los aspectos. Una sociedad que no está libre de la violencia contra las mujeres no se puede considerar ni una sociedad culta, ni una sociedad libre, y mucho menos una sociedad desarrollada. No puede existir la democracia si no existe un reconocimiento pleno, pero no nada más reconocimiento como una concesión, sino asumir, porque eso nos lo han enseñado quienes valoramos y nos sentimos parte de esta lucha, los derechos humanos. Los derechos humanos en su mayoría, y si nos ponemos a hacer una relatoría histórica de la lucha que representa la reivindicación de los derechos humanos en todos sus aspectos, desde los temas que tienen que ver con la diversidad, con la equidad de género, con incluso la defensa del medio ambiente, toda esta gama de temas relevantes que tienen que ver con la especie humana no se pueden entender sin la lucha tenaz y muchas veces en la adversidad de las mujeres. Es por eso que, a pesar de que actualmente los derechos de las mujeres a votar y ser votadas, aún persisten impedimentos graves,
como la violencia política en razón de género. El pasado 30 de mayo, el grupo parlamentario de Morena no tuvo ninguna voluntad política para legislar a favor de las mujeres, pues se canceló la oportunidad de castigar la violencia política de género. Hoy precisamente se está revisando ese dictamen en el Congreso de la Ciudad, que aunque se apruebe, los tiempos electorales impedirán la aplicación de estas reformas en las leyes. Morena ha demostrado ser un partido conservador, y así hay que decirlo, un partido profundamente hipócrita, que no reconoce y que se desentiende de reivindicaciones importantes que tienen que ver con los derechos humanos. No basta nada más dar discursos de solidaridad cada 8 de marzo, porque nada más dar discursos de solidaridad el 8 de marzo, sin acciones concretas, contundentes, persistentes, cotidianas, no son más que discursos hipócritas, como se ha venido demostrando en muchos temas, en lo económico, en lo social, en temas de medio ambiente, y eso es para nosotros lo que representa Morena. Por eso yo creo que erradicar el machismo y la misoginia no nada más pasa por el ámbito político, que creo que es un elemento fundamental. Pasa por todos los ámbitos de la vida cotidiana que como sociedad y como especie tenemos. Por eso, en el PRD, reiteramos nuestro compromiso en impulsar diariamente las condiciones de participación paritaria y libre de violencia ante las mujeres. Por eso, en el PRD ha quedado demostrado, y quiero decirlo de manera contundente, y quiero decirlo de manera totalmente clara y que se oiga en todos lados, ha quedado demostrado que nuestras dirigentes representan no nada más las causas de género, sino las causas en conjunto de nuestra sociedad y de la humanidad. Su nivel de compromiso y responsabilidad son admirables. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir de sentirme orgulloso de reivindicar a mi madre, de reivindicar a mis hermanas, de reivindicar a mis compañeras, de reivindicar el gran papel y los grandes aprendizajes que hemos tenido y decir que en esta lucha andamos? Mi hija misma es parte de esta formación, es una activista social, y por mi madre, por mi hija, por todas ustedes, por todos los compañeros que acompañamos y abrazamos esta causa, lo hacemos de una manera convencida porque para nosotros es la razón de la especie humana, del futuro de nuestra sociedad como país, como nación, como integrantes de algún colectivo, como profesionistas, de que la igualdad y la equidad debe de ser una práctica diaria e incluso debe de ser una reivindicación constante y una lucha que pretende ser más justa, más solidaria y sobre todo más democrática. Muchas gracias y me siento orgulloso de poder participar aquí con ustedes. En buena hora, y vamos a seguir construyendo este tipo de foros y esta serie de iniciativas. Brenda, te agradezco mucho por la presentación y vamos a seguirle echando ganas. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Carlos. Sabemos de tu compromiso siempre con nosotras y para apoyar siempre todas las causas de jóvenes, de la comunidad lésbico, gay, etcétera, y a nosotras como género. Muchas gracias. Y bueno, le doy la palabra a Cintia para que nos presente a la ponente y esta segunda parte de la clase que estuvo maravillosa ayer y este tema que es muy importante para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Brenda. Al igual, muchas gracias a la presencia del licenciado Carlos Estrada. Nuevamente, los saludo. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy continuamos con la ponencia de nuestra maestra Flor Ángel Oliveira Vázquez con el tema ¿Cómo identificar y erradicar la violencia política en razón de género y su relación con otras formas de violencia contra las mujeres? Igual quisiera comentar que el Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de México está llevando a cabo como parte del proceso de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres este curso. Como todas las sesiones, daré los avisos generales de manera breve.
Como todos sabemos, por favor, anotar su nombre en el chat. Les pido que ustedes anoten su nombre como se registraron en la plataforma, ya que a veces hay confusiones respecto a que solamente me ponen un nombre y no puedo visibilizar sus apellidos, por lo mismo de que puede suceder que haya nombres iguales, pero son personas diferentes. Por otro lado, también recordarles que activen el modo silencio de su celular o de sus dispositivos móviles, sus computadoras, para no crear interrupciones. Como todas las sesiones, también les comento que para participar, hacer alguna pregunta o algún comentario, favor de escribirlo en el chat y con mucho gusto le daremos lectura a él, y si la ponente les da la palabra, yo también estaré al tanto para revisar que hayan levantado la manita en la plataforma de Zoom, y con gusto le cederé la palabra. Por otro lado, les pido que también por este tema de la asistencia, no solamente escribir sus nombres en el chat, también les pido en este momento activar sus cámaras para tomar y corroborar la asistencia de cada una de ustedes y de cada uno de ustedes. Y por último, recordarles que ustedes tienen que desarrollar la evaluación inicial y la evaluación final el día de hoy para que puedan ser emitidas sus constancias de este curso. Al final del curso les haré unas breves indicaciones para el tema de los nombres y la emisión de los diplomas. Eso se los comentaré con más detalle al final de la sesión. Dicho esto, nuevamente le doy la palabra y la bienvenida a Angie para que continúe con su presentación. Te doy la palabra, muchísimas gracias por estar aquí y los estoy leyendo en el chat. Gracias. Hola Cintia, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan nuevamente en esta sesión. Voy a compartirles la pantalla justo para comenzar a trabajar el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. No sin antes, es importante mencionarles también justo nada más como de una manera muy breve lo que revisábamos el día de ayer, como para no perderlo de vista precisamente en este caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. Recordar que la violencia es sin duda un problema estructural. Ayer habíamos hablado precisamente de esta noción importante de interseccionalidad que nos propone precisamente darnos cuenta de la multiplicidad de diferencias que llegamos a tener unas personas respecto a otras, y que esto en gran medida hace que las desigualdades, que la violencia incluso se incremente en función precisamente de todas estas transversalidades que atraviesan nuestra existencia. Ayer finalmente terminábamos con esta parte de la violencia feminicida, que es la violencia extrema. Precisamente hablamos de la preocupación en el momento en el que nos encontramos en este momento en este país, donde hay 10 asesinatos de mujeres al día, y eso finalmente es en función de los datos que se pueden obtener, pero también hablamos del problema precisamente de la falta de capacitación, y hablamos también de que al no existir finalmente una capacitación adecuada, muchos de estos datos no están registrados como tendrían que ser, y que la cifra sin duda seguramente es mucho más alarmante. Entonces, retomando precisamente estos casos de feminicidio de los que concluíamos el día de ayer, es importante decir y tenerlo en cuenta precisamente para analizar esta violencia que nos ocupa, o que era, digamos, como la parte medular de este taller. Porque al final del día no es una violencia solamente contra la mujer que se ejerce. Es una violencia que termina afectando y dañando también a sus círculos familiares cercanos, el desempeño y desarrollo de la misma persona y todos estos efectos secundarios que existen. El día de hoy que vamos a hablar precisamente sobre esta violencia, es importante decir que estamos sin duda muy contentas de que esto esté tipificado, porque al final del día pareciera a veces que en este país no hay otra forma de frenar la violencia que no sea a golpe de sentencia o a través de las leyes. Yo lo insisto y lo digo todas las veces, la ley es un asunto sin duda, una herramienta importantísima que disponemos, pero también tenemos que seguir trabajando en todos los ámbitos de nuestra existencia, desde nuestra familia, desde nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestros trabajos, los partidos políticos, porque en todos los lugares, al ser la violencia un fenómeno estructural, pues eso implica precisamente que está prácticamente empañado en todos los ámbitos de la vida social, sin excluir ninguna universidad,
ningún partido político, ninguna escuela, y que finalmente es algo con lo que convivimos todos los días las mujeres cuando salimos también a la calle. Este ámbito público, que muchas ocasiones nos han dicho que no pertenecíamos a este lugar. El problema de los estereotipos de género, de esta categoría del sistema sexo-género que decíamos que a partir de nacer hombre o mujer, en las culturas se nos asignan ciertas actitudes que se supondría estarían ligadas con nuestra cuestión biológica, pero que hemos dicho también, estas son construcciones sociales. Y al ser construcciones sociales, tenemos absolutamente toda la posibilidad de derribarlas, de transformarlas, y en el caso de la violencia, así, con todas sus letras, de erradicarla. No se trata de disminuir, no se trata de minimizar, tenemos que erradicar la violencia si verdaderamente queremos hablar de ciudadanía de las mujeres y de igualdad de condiciones en el acceso y ejercicio de nuestros derechos, los que sean estos, políticos, de libertad, sociales, etcétera. Entonces, vamos a comenzar con esta breve, muy breve introducción de lo que revisamos el día de ayer. Recordemos precisamente que hablamos de estos tipos, de estas modalidades de violencia, y que, como decíamos, para muestra un botón, han existido precisamente otras formas de violentar la vida y la existencia de las mujeres. Tan es así que en la Ciudad de México, por ejemplo, hoy sí está ya, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México esta violencia digital, que fue parte también de una movilización emprendida a través de este movimiento que impulsó precisamente esta reforma denominada la Ley Olimpia, que, como les decía, no es una ley en sí misma, sino cambios al Código Penal y a la ley de acceso también que existe a nivel local en la Ciudad de México. Se sigue, por supuesto, toda este debate en otros congresos de los estados, pero sin duda esperemos que esto sea benéfico, lo mismo que el caso de la violencia política contra las mujeres, que independientemente de que no esté, digamos, en los estados por la cuestión temporal, finalmente tenemos hoy un delito que está reconocido y leyes que se han modificado precisamente para poder accionar las cosas, que ya no estamos, digamos, a la deriva o nada más a través de organismos, de lo que firmamos, se compromete el Estado mexicano con los tratados internacionales, sino que ya está, digamos, reconocido y tipificado. Entonces, sí tenemos canales adicionales por los cuales vamos a accionar, y esta presentación habla precisamente de ello, como datos nada más, como para contextualizar la gravedad del problema en el que estamos. Estos son datos en función del proceso electoral federal de 2017-2018. Recordemos que hasta este momento ha sido el proceso electoral más grande en todos los sentidos en la historia de nuestro país. Sin duda el que está en la puerta ya para el próximo año será más grande que este proceso, pero este proceso nos dio cuenta precisamente de estas aterradoras cifras. Y nos dice que en dos estudios, por ejemplo, los que están aquí citados precisamente, que en 2018 ocurrieron 237 agresiones contra mujeres políticas, es decir, hubo un incremento, y en el primer trimestre de 2019 respecto al 2018 ya existe registrado un incremento de un 192%. De estas 237 lesiones que ocurrieron en 2018, 127 fueron en función de intimidaciones y amenazas, 29 fueron en función de lesiones dolosas. Tenemos el otro dato allí que fueron 23 asesinatos. En los estados donde más se registró esta violencia fue en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Morelos, pero eso no excluye al resto de las entidades federativas. En términos precisamente de asesinatos, fueron a 6 militantes de partidos políticos, a 4 candidatas y a 4 dirigentes partidistas, y hubo además 19 atentados, donde 13 de ellos culminaron atentados incluso respecto a su familia, donde 13 de ellos culminaron en asesinato. Entonces, este panorama, que es otra vez un panorama increíblemente preocupante, han tratado las teóricas, diversas teóricas, Jenny Piscopo, incluso tenemos ahí a Vázquez Correa, que nos han tratado de dar luces, dar cuenta precisamente de dónde proviene esta violencia política contra las mujeres. Y una de las hipótesis gira en torno precisamente a que a partir de que las mujeres ingresamos al ámbito público, al ámbito político, y este ámbito ha sido, digamos, atravesado por estos estereotipos de género, nosotras irrumpimos en el espacio de la política. Y no ha sido fácil ceder precisamente este espacio. Finalmente, todo este tipo de violencias es un mensaje
nuevamente para decir un mensaje social, para decir que ese no es nuestro espacio, que no tenemos que estar allí. Pero lo importante aquí es ver cómo todo el trabajo interinstitucional que se ha hecho ha dado la pauta precisamente para reconocer que pertenecemos a este espacio y que pertenecemos a todos los espacios de la vida social, lo mismo que los hombres. Decíamos en algún otro momento, y lo reiterábamos el día de ayer, el tema de la paridad. Sí, queremos paridad en el ámbito público, pero también queremos paridad en el ámbito privado, porque solamente de esta manera vamos a poder ir cambiando estos estereotipos de género y dejar de concebir ciertos lugares que están determinados para unas y para otros a partir de haber nacido mujeres u hombres. Entonces, esto es como el panorama que tenemos. Es importante insistir, reconocer, reiterar que esta ley no se la debemos absolutamente a nadie en particular. O sea, eso es algo que debemos tener siempre en cuenta, porque a veces pareciera eso, que cuando ocurren leyes en beneficio de las mujeres, y esto está registrado en los estudios históricos también, pareciera que tenemos que debérselo a ciertas personas en particular. Y eso está nada más y nada menos que alejado de la realidad y tiene el mismo fin que desdibujar la lucha política que se ha emprendido a lo largo de muchos años a través de muchas mujeres del movimiento feminista en México y por supuesto de también hombres que se han sumado a este movimiento, pero que es una lucha política que sin duda parte desde el sufragismo y ha llegado precisamente hasta la paridad. No borremos y nunca quitemos, por favor, este reconocimiento histórico de todos los movimientos que han antecedido y que justo para que las leyes como paridad o hoy tipificar la violencia política contra las mujeres ha dependido de dejar a un lado los protagonismos y de tratar de hacer alianzas precisamente entre mujeres. Antecedentes de esto también lo tenemos, por ejemplo, en la denominada sentencia antijuanita, que también fue un ejemplo claro donde los partidos políticos, las mujeres de los partidos políticos, se olvidaron de qué partido político pertenecían y se dieron cuenta que había una cuestión por la cual todas padecían y todas tenían que luchar. Entonces, en este sentido también de hablar de antecedentes, no es importante, mencionar el caso justo de estos dos protocolos, que cuando no teníamos una ley que estuviera tipificada y que reconociera precisamente la violencia como política contra las mujeres como un delito, pues diversas instituciones se dieron a la tarea de generar estos protocolos para tener un marco de actuación, desde los institutos electorales, desde los institutos también jurisdiccionales electorales. Entonces, todos estos elementos se concentraron en 2016 en este protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y en 2017 se actualizó con este protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ayer decíamos una cosa bien importante. Hemos tenido derechos, claro que sí, a lo largo de la historia. Muchos de ellos, otra vez, no han sido concesiones políticas, sino han sido producto de demandas, de luchas, de batallas de políticos sociales que se han emprendido. Y este protocolo, precisamente, este cambio de nomenclatura, fue muy importante también, porque no pensé en una primera instancia cómo decir atender la violencia política contra las mujeres y no tener esta parte de género, desdibujaba de alguna manera esta preocupación por los estereotipos que hay de negar nuestros derechos político-electorales por el hecho de ser mujeres, ¿saben? Entonces, violencia política pueden padecer tanto candidatos como candidatas, pero violencia política contra las mujeres en razón de género lo van a padecer única y exclusivamente las mujeres que estén precisamente inmersas en este ámbito político, porque lo que está detrás es justo la condición de ser mujeres. Entonces, este cambio les digo, de nomenclatura es bien importante, como ayer cuando hablábamos de Yolande Bush y decíamos cuando surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y que realmente no incluía a la ciudadana, pues entonces tuvimos que decir una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana para que me reconocieran primero como ciudadana, ¿no? Entonces, hablamos incluso de cómo todos estos estereotipos, nuestro primer Congreso Constituyente donde no hubo ningún hombre, cómo han existido cambios importantísimos en los códigos civiles de los estados en función de todo el trabajo de mujeres que están en la política, que pertenecen a diversas fuerzas políticas, de la academia, pero también de las organizaciones civiles. Nunca, reitero, quitemos que esto es un trabajo conjunto, no es exclusivo de nadie. Entonces, allí lo que vemos precisamente es que a partir de esta reforma del 13 de abril del 2020, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, se modifican básicamente ocho leyes,
Tenemos sin duda la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la que hablamos el día de ayer, y cómo se integra precisamente y se reconoce esta otra violencia. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley en materia de delitos electorales, una disculpa, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Ahora vamos a ver algunos de estos aspectos que están completamente vinculados con estas leyes. ¿Cómo quedó definida la violencia política en esta Ley General de Acceso? La violencia política quedó definida como hay que tener mucho cuidado con cada una de estas palabras: acción, omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, ejercida en la esfera pública o privada. Notes estas tres cuestiones porque es bien importante, sobre todo para quienes no estamos tan familiarizados con el ámbito jurídico. Nótese cómo el hacer, el no hacer, pero incluso el observarlo y ser tolerante a esta violencia, te convierte precisamente también en responsable de ella. Que tenga por objeto, aquí está justo esta parte interesante de cuál es el sentido de poner este tipo penal, el objeto resultado de limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, y el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Esto es increíblemente importante porque trata de concentrar absolutamente todo. Y como lo decía en algún momento la consejera Claudia Zavala, decía, todo esto no es algo que, decía ella, que nos hubiésemos puesto creativos o creativas a la hora de legislar, sino que es producto de la terrible experiencia que como país hemos tenido. Es importante decir también que esta ley que contempla la violencia política, este conjunto de leyes que se reforman para tipificar esta violencia, es a nivel regional, digamos, la segunda en su tipo, porque finalmente la primera fue en Bolivia en 2012, si la memoria no me falla, en mayo de 2012, y vamos a ver un poquito más adelante uno de los casos detonadores que hacen precisamente que en Bolivia se impulse precisamente este reconocimiento a una ley contra la violencia política contra las mujeres. Pero esta es particularmente especial, la que se aprueba precisamente en México, porque lo que hace es contemplar un montón de medidas adicionales para reparar el daño, por ejemplo. Ahorita vamos a revisar todas estas implicaciones que ha tenido esta ley, a todas las instituciones que concentra y que moviliza también y las dota de nuevas responsabilidades. Y lo que vemos es, sí, un paso gigantesco en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, pero no perdamos de vista también que si esta ley hoy por hoy es necesaria, es precisamente porque algo está fallando. Y lo que está fallando, lo decíamos desde el día de ayer, es una violencia estructural que de manera espantosa se ha también manifestado en contra de las mujeres en diversos ámbitos, y el ámbito de la política, desde luego que no ha sido la excepción al ser precisamente una cuestión estructural. ¿Qué características debe tener precisamente para ser considerada con elementos de género? Nos dice allí que es cuando se dirija a una mujer por su condición de mujer y además le afecte desproporcionadamente o tenga un impacto diferenciado en ella. ¿Quiénes pueden perpetrar este tipo de violencia? Y esto también es importante. Indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. ¿Qué es lo que nos está diciendo precisamente otra vez? ¿Quiénes pueden perpetrar la violencia? Fueron considerados a partir de la suma de ejemplos, precisamente, que dieron cuenta
de quienes perpetraron o han perpetrado violencia antes, violencia política contra las mujeres en razón de género, antes de que esta normatividad existiera. Y por supuesto es importante decirlo también, quienes pudieron acompañarnos en las sesiones del taller anterior, pero en este momento lo reitero también, los medios de comunicación, donde también decíamos que juega un papel importantísimo en cómo evaluamos a las candidatas, cómo presentamos a las candidatas, es más, ¿qué les preguntamos a las candidatas? Entonces, dense cuenta de cómo generar violencia, producir violencia política contra las mujeres, que contempla precisamente toda esta gama de posibilidades, desafortunadamente, sin duda. Tenemos esta limitante para poder proyectar los videos, no obstante también ya saben las ligas van a estar allí disponibles y pongo precisamente el caso de Eufrosina, que es una mujer originaria de Oaxaca, quien en estos videos prácticamente, bueno, el primero es una parte breve de lo que ella tuvo que padecer precisamente para poder ser candidata, para que las leyes, digamos, de alguna manera también le reconocieran sus derechos, las instituciones reconocieran sus derechos político-electorales. Y la segunda es también una intervención donde ella habla precisamente de todas estas violencias estructurales de las que hablamos ayer. Ella no las enuncia como tal, por supuesto, pero al narrar su vida, prácticamente lo que hace es darnos cuenta que no es lo mismo ser una mujer que vive en la Ciudad de México, que pudo tener acceso a la información sobre la defensa de sus derechos político-electorales, de una mujer indígena donde rigen estos sistemas de usos y costumbres y que pueden limitar precisamente sus derechos político-electorales. Entonces, son interesantes estos videos, les recomiendo sin duda que los vean y rescato precisamente de este video que es una especie de documental sobre su vida, donde ella dice, la palabra mujer no existe. Y ella se refería precisamente a la parte legal, como desde las leyes también, las leyes sirven también para beneficio de las mujeres, pero sin duda tenemos que transformar precisamente estas leyes que no siempre nos han considerado, que no siempre nos reconocieron como ciudadanas, que no siempre nos reconocieron con el derecho a votar, a ser votadas y por supuesto ahora a competir en condiciones de igualdad para acceder a los puestos de elección popular. Tenemos que hacer los cambios que sean necesarios, porque como dicen algunas de las juristas feministas más importantes también, el derecho es un instrumento transformador y también puede ser, sin duda, una de las herramientas más importantes para reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Voy a poner algunos ejemplos. Este proyecto es un proyecto que surge a partir de una colectiva feminista, que es precisamente este proyecto de Mi Amada Latinoamérica, un proyecto que se llama, la colectiva se llama Guarichas Insurrectas, y lo que hace pues, es rescatar algunas frases de ciertos presidentes o expresidentes de América Latina, pues para demostrar precisamente que el problema del machismo, el problema de los estereotipos, se refuerza incluso en estas frases que hemos escuchado todo el tiempo. La primera de ellas nos dice, los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Lenín Moreno, 2020, presidente de Ecuador. Es como ceder la administración de tu casa a tu mujer. Ella, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa. Mauricio Macri, 2019, expresidente de Argentina. A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino la posición de las mujeres de ser abusadas. Esto es de Sebastián Piñera, en 2020 también, presidente de Chile. La mujer está hecha para parir, a parir. Todas las mujeres a tener 6 hijos, todas, que crezca la patria. Nicolás Maduro, 2020, presidente de Venezuela. Fueron 4 hombres, con la quinta fallé y salió mujer. Jair Bolsonaro, 2017, presidente de Brasil. Dese cuenta cómo estas frases precisamente que resultan molestas, irritantes, porque al final del día lo que están nuevamente expresando son todos estos estereotipos que siguen permeando este siglo, este momento, y que por eso ha sido tan complicado y tan difícil a veces reconocer el ejercicio de los derechos y luego en segunda instancia reconocer la violencia. O sea, hay también en todos estos estudios que se han hecho sobre violencia, es a partir de dónde empieza esta violencia.
Entendiéndola precisamente como esta parte estructural, sin duda la política no iba a estar exenta de estas manifestaciones de violencia, pero lo importante también es ver que esta se hizo visible, ojo, se hizo visible, no es que antes no existiera. Cuando más mujeres empezaron a llegar precisamente a estos puestos de elección popular a partir de la paridad. ¿Esto qué nos está diciendo? La preocupación de cómo anteriormente incluso ni siquiera se hablaba, ni siquiera se reconocía esta problemática, pero eso no significa que no existiera. Y esto es algo que en algún otro momento ya les había presentado también, el impacto que tienen los medios en decir este tipo de expresiones y que les había colocado justo cuando Hillary Clinton, las portadas de revistas se llenaron precisamente criticando si por ser abuela podía o no ser presidenta de Estados Unidos, ¿no? Y de una forma un poco con este mismo sarcasmo, pues la lógica es, ¿qué tiene que ver con que sea abuela o no? O sea, ¿y por qué a veces los candidatos sí pueden presentarse con la esposa, con todos los hijos, los nietos, etcétera, y a las mujeres se les cuestiona si eso va a ser una limitante para su maternidad o no? Cuando hablábamos de estas barreras que limitan el empoderamiento, todo empieza, digamos, como de alguna manera a cuadrar, a cobrar sentido, porque estamos hablando de estas barreras estructurales que existen también con la cuestión de las dobles, de las triples jornadas de trabajo, y que reitero nuevamente una invitación sin duda revisar estos videos que hizo el INE para que las mujeres tengan herramientas para cómo responder cuando les hacen este tipo de preguntas donde no tienen absolutamente nada que ver con su plan de trabajo. Les decía a las mujeres, como dice Virginia Boudreau, también se les califica por la vestimenta, por la apariencia e incluso antes de sus propuestas políticas. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en cómo evaluamos precisamente a nuestras candidatas y candidatos también. Esta es una actividad sin duda que es interesante repetir, sobre todo cuando las personas que están en este taller se integran incluso por el mismo tema, que están vinculadas o no con el ámbito político electoral, pero que como lo pongo allí, no ocurre nada más en la política, o sea, ocurre también en la escuela, ocurre también en el trabajo. Y yo les preguntaba, les pido por favor si pueden colocar incluso en el chat algunas de estas expresiones que han escuchado durante su vida precisamente y que de alguna manera mantienen todos estos estereotipos de género tratando de limitar el ejercicio de sus derechos. Aquí solamente rescaté algunas, precisamente que después se convirtieron en un hashtag con esta actividad del como hombres, precisamente, donde decíamos, el país no está listo para que una mujer sea presidenta. Desde que empezaron con esto del empoderamiento de la mujer, se les da por querer jugar a la política, pero estás bien chiquita, ¿cómo te gusta eso? No te metas a la política, eso es cosa de hombres. Llegó aquí por zorra, se acostó con el diputado porque está muy joven para tener ese cargo. Entonces, si me hace el favor, Tim, por favor, de abrirles el chat o si alguien quiere participar contándonos alguna de estas frases que en algún momento de su vida le ha tocado padecer precisamente en el ejercicio de sus derechos político-electorales, en el ámbito académico también, en el ámbito laboral, que han tratado de denostar precisamente sus capacidades o sus aptitudes para ejercer un cargo que supuestamente es inherente a la naturaleza masculina. Por favor, sin muchas gracias. Sí, claro que sí. Voy a dar lectura al chat. Nos Gracias. dice Fernanda Miranda. La frase que más me han dicho es, no sé para qué estudias si es más fácil que un hombre te mantenga. Por otro lado, Josué de Jesús nos escribe, no debes perder o estar por debajo de una mujer. Los hombres debemos estar arriba de las mujeres. Hasta el momento estos son los dos comentarios que nos han compartido. Yo creo que han de estar escribiéndonos para compartir sus ideas, experiencias. Juana Eloísa nos dice, no dejes que una vieja te gobierne. Ese es otro de los ejemplos que nos están compartiendo en el chat. Para dar unos minutitos, unos segunditos a que nos sigan escribiendo, nuevamente les recuerdo que apaguen sus micrófonos. Si alguien gusta hacer su comentario de manera verbal, con mucho gusto yo igual aquí los veo y las veo en el chat para darles la palabra. Cristina Ramírez ya nos compartió su frase, las mujeres no saben gobernar. Jenny Montserrat también nos escribe, lo que he escuchado muchas veces
no vas a poder lograr nada por el simple hecho de ser mujer. Tu lugar es la casa. Edith también comparte. Si ya estás casada, el trabajo político es para personas solteras que no tienen hijos y responsabilidades de casa. Hasta el momento estas son las expresiones que nos han compartido. Blanca Estela nos escribe, mujeres juntas ni difuntas, a su casa. Cuquita Lugo también nos comparte, ustedes las mujeres solo son para andar en campo y no para gobernar. Rebeca Navarro nos dice, cuando intentan hacer comentarios en clase y los típicos graciosos de atrás gritan, tú eres mujer, no opines. También nos comparten esa experiencia. Xochitl Uscanga nos dice, solo vas a llegar a un puesto de representación con ayuda de un hombre. Sola ni lo pienses. Jess también nos escribe que una licenciatura es bien fácil, que lo bueno es una ingeniería. Es bien triste. Nos comparte. Muchas gracias, Sin. Ahora vamos a hacer un breve espacio por si alguien desea agregar algún otro comentario de estos, pero justo la idea de esto es darnos cuenta cómo hemos estado tan familiarizadas con este tipo de frases porque se repiten en todos los espacios. Y otra vez, insisto, esto da cuenta de que la violencia contra las mujeres no es exclusiva, por razones de género, no es exclusiva del ámbito político, sino que lo vemos precisamente en otros ámbitos donde sea todo precisamente que sí, pues si quieres andar aquí, pues sí, pero no puedes descuidar tus tareas en el hogar, ¿no? O sea, lo que hablábamos en algún momento de esto, de esta doble, de esta triple jornada de trabajo y que se convierten en barreras reales, concretas, tangibles, como son precisamente, lo decíamos el otro día, los techos de cristal, los techos de cemento, este piso pegajoso que nos impide despegar y que se encuentra prácticamente en todos los lugares como podemos apreciarlo a partir de estos comentarios que agradezco mucho también su participación y que nos compartan precisamente, porque da cuenta, insisto, de cómo en diferentes espacios se han asociado incluso estos estereotipos de género, que las ingenierías son para unos y para otras, que los hombres son mejores en las matemáticas que las mujeres, y que terminan precisamente afectando hasta llegar en el tema que nos ocupa hoy de decir la política es cosa de hombres. Y que se genere esta idea de si te violentan, es porque tú tuviste la culpa, porque ¿quién te manda a meterte a hacer un trabajo de hombres? Y que después sea esta parte que contribuye a la revictimización, donde a veces se dice también, tú fuiste la única responsable de que te violentaran, porque tú fuiste la que decidiste entrar precisamente a la vida política. Esto que decía alguna de las participantes también respecto al tema de las ingenierías en la universidad, o sea, eso es algo que pasa incluso en las facultades de ciencias, que se hace en Chapingo también, de cómo todas estas prácticas misóginas y machistas acompañan precisamente el trabajo de las mujeres y que decíamos en algún momento, terminan en algún momento también como estos mecanismos para poder pervivir en esos espacios, precisamente adoptando estas actitudes masculinas igualmente violentas para poder mantenerse aquí. Entonces, vamos ahora a ver justo estos casos que les decía. Este es el caso, antes de pasar a narrarles precisamente este caso de Juana Quita Pasa, que es justo en Bolivia, donde les decía, es importante tener en este trayecto precisamente histórico que la primera iniciativa que se hace en este país para tipificar la acción política contra las mujeres en razón de género ocurre en 2012. Entonces, nada más para que veamos de 2012 hasta 2020 cuántos años han pasado, para que verdaderamente se reconociera que esto es una violencia que tenía que ser atendida y tipificada. Entonces, nada más para que miremos y que en ese transcurso incluso hubo más de 40 iniciativas por diferentes fuerzas políticas, por tipificar, pero nuevamente el juego mismo de la política que en muchas ocasiones termina dañando a las mujeres cuando se tiene que negociar o pactar en función de otra cosa, o cuando se tiene precisamente en algún momento de buscar protagonismos por ciertas cuestiones, cuando finalmente hay cuestiones más preocupantes que atender porque es inherente a todas las mujeres, independientemente del partido político en el que estén. Este caso de Juana Quispe Pasa, les decía,
fue el detonador para que en Bolivia se discutiera esta ley y se tipificara la violencia. Y nos dice este caso que ella fue electa como concejala del municipio, de un municipio de Bolivia en 2010, y durante su campaña, y nótese precisamente todo lo que está contemplado precisamente en nuestra ley, por eso lo pongo un poquito más remarcado, durante su campaña, una vez electa, fue acosada y amenazada por el alcalde y todos los concejales del municipio, contra quienes interpuso recursos de amparo. Las agresiones comenzaron como actos sutiles, con el fin de que renunciara a su cargo de elección popular, pero pues como ella no renunció, se cambiaron los horarios de las reuniones, se les prohibió la entrada a las sesiones. Cuando todo esto falló, la removieron de su cargo, no le pagaron a tiempo su nómina, y aunque se le reinstaló en el cargo en 2012, un mes más tarde, murió ahorcada cerca de un río en la ciudad de La Paz. Esto de murió igual, digo, lo pongo así porque sí está redactado en este libro, la liga ya la tienen disponible también en donde están todos los recursos precisamente para este taller. Es un libro que desde el nombre nos pone, o sea, nos da cuenta del problema, ¿no? Que el nombre del título del libro, perdón, es Cuando hacer política te cuesta la vida, y justo esto es lo grave. ¿Por qué querer ejercer un derecho, en este caso el derecho político, o puede ser el derecho a la educación o cualquier otro, tiene que costarnos la vida? Eso es lo grave precisamente de esta violencia estructural que termina, digamos, acrecentándose en muchos sentidos cuando es por razones de género. Este libro, de la autoría de Flavia Freidenberg y Gabriela del Valle, está allí en la liga, está descargable, es de verdad, no tiene desperdicio ninguno de los capítulos y es altamente recomendable, no nada más desde el ámbito teórico, sino incluso desde cómo tenemos todos estos antecedentes en el país, la historia de cómo llegamos a tipificar la violencia política en este país en términos justo de antecedentes, y ver todos estos casos que también tuvieron algún respaldo a partir de ciertas sentencias. Tenemos los casos que les pongo aquí son precisamente casos que extraigo de este libro, justo como para que ustedes puedan consultarlos, pero sabemos que en este país, en términos de sentencia, tenemos muchos otros. Elisa Cepeda Lagunas es una activista mazateca, trabajó para su comunidad en el municipio de El Ochitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca, hasta que fue electa de manera unánime como presidenta municipal el 24 de abril de 2016 en una asamblea comunitaria. Cepeda Lagunas resultó seleccionada por el Sistema Normativo Interno Indígena, convirtiéndose en la primera mujer en ser elegida precisamente por su comunidad para gobernar ese ayuntamiento. En 2014 había sido víctima de un brutal ataque durante una asamblea para elegir al alcalde, donde resultó lesionada su madre, muerto su hermano Manuel y su mejor amigo, así como su casa incendiada. En esa oportunidad, el alcalde, sus seguidores y la policía la amenazaron con una escopeta que le colocaron en la cabeza, la golpearon con un palo, la arrastraron 20 metros jalándola de los cabellos, además de azotarla en el piso y patearla en las costillas. Un clarísimo ejemplo de violencia política por razones de género, pero no solo eso, sino también cómo vamos interconectando otras cuestiones. Las variables de este sistema normativo indígena, las variables también de una violencia comunitaria y ejercida además por personas que tienen estos cargos, que van desde precisamente las personas con los otros alcaldes precisamente, pero también esta complicidad de la policía entendida como otra figura, digamos, que también contribuyó a esta violencia contra el ISA. Yareli Cariño López fue electa como síndica municipal en Pinotepa Nacional, Oaxaca, aunque fue removida en 2017, aunque fue removida del cargo durante la primera sesión del Cabildo, realizada el 24. En el Cabildo, realizada 24 horas después de haber tomado protesta. A través de los medios de comunicación locales y en diversas declaraciones públicas, la síndica informó que el diputado local, Tomás Basaldo Gutiérrez, le advirtió que si no cedía a sus pretensiones sexuales, no permitiría que desempeñara el puesto como síndica. Nuevamente, estos son extractos literales de este libro, como una invitación también para que lo lean, pero sin duda es darnos cuenta cómo todos hay diferentes, precisamente las manifestaciones y los tipos de violencia de los que hablamos ayer, pueden estar entrecruzadas precisamente en un mismo caso. Para fines de estudio es conforme las separamos, pero con estos ejemplos prácticos lo que vemos es que están precisamente así, interconectadas las violencias, y por eso es tan difícil desarmarlo de alguna manera para poder atacar, digamos, todas las posibilidades y todas las manifestaciones de violencia que hay en el ámbito político.
En Sonora, en 2015, cuando estaban las elecciones también para él o la gobernadora, se colocaron estas mantas. Esto terminó incluso en una sentencia, donde allí, como podemos ver, la manta decía: las mujeres como las escopetas cargadas en el rincón. Es un dicho popular. Y lo que importa aquí también es que nosotras veamos cómo desde los dichos populares también se refuerzan todos estos estereotipos. Alguien hace un momento ponía este refrán también de mujeres juntas ni difuntas. Y eso prácticamente es como cuando las mujeres se juntan, o sea, torbellino total, tragedia total. Cuando las mujeres nos juntamos, hacemos precisamente que leyes como estas avancen. Entonces, y más adelantito voy a hablar de otras cosas que pasan cuando las mujeres también nos juntamos. Otra de las mantas que se colgó en en este mismo proceso electoral, las panochas, la panocha en las coyotas, no en el palacio. O sea, dense cuenta el nivel de agresión que había precisamente en estas pancartas. En Puebla, en 2016, hay un llamado de atención hacia el Instituto Electoral del Estado de Puebla, porque en la publicidad que se hizo también para este proceso electoral, decía: 5 de junio es el día, que nadie decida por ti, elige a tu próximo gobernador. Esto parece completamente inofensivo. O sea, incluso hasta en la imagen podemos ver que tenemos a tres personas, 2 mujeres y un hombre, que van a ir a votar. Pero ¿por qué terminó precisamente en una sentencia en el tribunal? Porque dense cuenta a veces cómo este lenguaje incluyente, nuevamente insisto, del que a veces nos burlamos, del que a veces no queremos escucharlo, del que no nos interesa escucharlo también, sí termina generando impactos graves, porque hay una lógica precisamente donde entendemos que el gobernador generalmente va a ser un hombre. Y lo que le dijeron: instituto, ¿sabes qué? Tienes que modificar esta publicidad porque tiene candidatas también. Entonces, le pones gobernador y gobernadora, porque aunque sea cansadísimo desdoblar el lenguaje, esto que tenemos incrustado, y nada más démonos cuenta en este país cuántas gobernadoras mujeres hemos tenido. Si no tuviéramos problemas para acceder y ejercer el poder político en las mismas condiciones, la paridad no sería necesaria. Tener leyes de violencia no sería necesaria. Entonces, sí, para avanzar a la democracia tenemos que ver precisamente, reconocerlo como logro, sin duda, porque van a favorecer que esta igualdad se alcance, pero reconocer que si las tenemos es porque el estado de cosas anterior estaba deprimente, ¿no? Entonces, ahorita, simple y sencillamente, ¿cuántas gobernadoras hay en este país? Entonces, hay que mirarlo precisamente en todo el contexto, en todo el entramado, y como decíamos, desde los refranes, desde la política, desde todos los ámbitos, cómo seguimos de alguna manera a veces reforzando todo esto. Y se acuerdan que con Virginia Ruto veíamos todo este impacto mediático que puede tener, pues este era precisamente un claro ejemplo de ello. Y hay otro más reciente, precisamente, que ocurre en el estado de Morelos, donde voy a omitir todo lo que está anterior, pero pues eso era para contextualizarlo. El video pues ni siquiera lo puse porque de verdad es terrible este tipo de expresiones también, pero lo que decía al final este diputado, ¿no? Lo siento, compañeras, ¿para qué se meten en esto? Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul. O sea, nuevamente los estereotipos reforzados diciéndonos que nosotros pertenecemos al espacio privado, pero no al espacio público. Y pongo diferentes estados, pongo diferentes contextos, pongo diferentes ejemplos para que veamos precisamente que esto no es exclusivo de ningún partido político, sino que va precisamente como una violencia estructural en todos los espacios, en todas las dimensiones de nuestras vidas sociales. Entonces, allí les coloco esta imagen precisamente del violentómetro, que está disponible también en la página del INE, de la FEPADE, de las diversas instituciones, como lo decía hace un momento, que se integraron para tratar de dar cabida a un problema antes de que se tipificara el delito, que son todas las que tenemos en la parte inferior de esta infografía. Y lo que tenemos es un violentómetro precisamente que va también desde el feminicidio, atravesando un montón de prácticas, nuevamente, todas ellas resultados de la desafortunada experiencia histórica que muchas candidatas han tenido en este país. En esta parte, bueno, abrimos por favor el espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario que quisiera hacer, con todo gusto, para ir hacia la parte final de esta primera parte del día de hoy.
Sí, claro que sí. Teníamos algunos comentarios de las secciones pasadas. Nos dice Edith, las mujeres son buenas para el trabajo de talacha, no para trabajos que requieren ser más pensantes. También Juan Eloísa nos escribe, quiere estar en el gobierno para estar de golfa. María Teresa nos comparte, lo que he escuchado decir, ¿para qué estudias si te vas a quedar cuidando niños en tu casa? Jenny también nos dice, las mujeres no sirven para nada, solo deben de quedarse como las escopetas, cargadas en su casa. Domitila Reyes también nos dice, las mujeres solo deben de estar en su casa para atender a su familia. Y hasta el momento esos son los comentarios. Si alguien más gusta preguntar, comentar, añadir algo más, con gusto las leo y los leo o les podemos dar la palabra con la manita arriba en el Zoom. Por último, Edith nos dice, me interesa el libro que mencionaste, Flor. Entonces sí lo tenemos para descargar. Hola Edith, claro que sí, está disponible, La Liga es un libro que se hace en coordinación con el Instituto, con el INE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entonces allí yo ya les compartí la liga para que lo puedan descargar en cuanto lo suban a plataforma, está allí para que lo puedan consultar y leer. Como les repito, no tiene desperdicio desde el ámbito teórico hasta el ámbito histórico, precisamente como este reconocimiento y este trabajo interinstitucional conjunto para atender este problema. Gracias, Edith, por la pregunta también. ¿Sí? ¿Alguna otra comentario o participación? No, hasta el momento no. Edith nos contesta, ok, muchas gracias, suena muy interesante. Con este comentario cierro, seguimos con la ponencia y si alguien desea compartir algo más, le doy lectura en brevedad. Gracias. Muchas gracias, Sin. Entonces, vamos a continuar precisamente con esta parte de, ya tenemos reconocida a este tipo de violencia, tenemos también elementos, digamos, ya contamos con estos elementos penales, pero también me pareció muy importante hablar precisamente del pasado, porque hablar del pasado nos ayuda precisamente a entender por qué llegamos y cómo ahora esto que parece perfectamente delineado, que es como no dejamos salida para nada, responde precisamente a todos estos deplorables eventos del pasado. Les pongo algunos ejemplos. Aquí tenemos la jurisprudencia 48-2016. En esta jurisprudencia estableció que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Esto para que nadie, les digo, para que nadie venga y nos diga que de repente de un día para otro salió y fue, no, o sea, todo el trabajo conjunto, insisto, de académicas, de organizaciones civiles, de mujeres de diversas fuerzas políticas que han impulsado esto. Tenemos en segundo lugar la de la jurisprudencia del 2018. En esta jurisprudencia lo que se hace es analizar la violencia política de género y que los elementos que la actualizan en el debate político. Hasta dónde sí y hasta dónde no, esto es violencia política. O sea, otra vez como esta parte de los antecedentes y cuáles son los elementos que se tienen que considerar para hablar verdaderamente de un caso de violencia política en razón de género. Tenemos la primera tesis, que es la tesis del 2017, esta tesis cuyo rubro precisamente es violencia política de género, establece que los medios de protección pueden mantenerse incluso después de cumplido el fallo, en tanto lo requiera la víctima. Ahorita vamos a ver todas estas medidas que se impulsaron, precisamente las medidas de reparación, de protección de daño, estas medidas cautelares, que esto es lo que hace diferente y única esta ley precisamente en América Latina respecto a la otra que existe, que es la de Bolivia. Tenemos la tesis de 2018. En esta tesis lo que dice el rubro es de propaganda político-electoral y prohibió el uso de estereotipos discriminatorios de género. Igualmente, o sea, si alguien desea consultarlas, con mucho gusto al final les voy a dejar mis datos para que les pueda compartir estas tesis, estas jurisprudencias, si desean consultarlas también.
Tenemos incluso en términos de sentencias, la sentencia subrec 531/2018, donde la Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional Jalapa, por medio de la cual un candidato se le negó el registro por haber incurrido en actos de violencia política contra una mujer en razón de género, minando el requisito de elegibilidad sobre comprobar un modo honesto de vivir. Esta, cuando apareció, no, o sea, fue una locura a nivel nacional, porque prácticamente dijeron, ahora hasta por esto nos van a limitar el hecho de la posibilidad de reelegirnos como candidatos, e incluso, o sea, fue toda una discusión que llegó, prácticamente el caso ocurre en Oaxaca, llega a la Sala Regional Jalapa, y de la Sala Regional se va a la Sala Superior, y la Sala Superior termina diciendo, procedieron de la manera adecuada. Y cualquier hombre de aquí en adelante, prácticamente como este mensaje que se manda, las sentencias mandan mensajes de lo que no se debe hacer o de lo que se puede hacer también. Por eso es tan preocupante también y tan importante la forma en la que terminan decidiéndose las sentencias, porque allí los y las magistradas dijeron, sí, quien no haya cometido un acto de violencia política contra las mujeres no puede comprobarse un modo honesto de vivir y por lo tanto se le tendrá que negar la candidatura. Esto que fue sentencia, hoy está en la ley. Entonces, tenemos también la subrec 623/2018 y subrec 627/2018 acumulados, que nos dice que la libertad de expresión tiene como limitante la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto es algo también que confirma la Sala Superior, y básicamente lo que nos está diciendo es, entonces, hay límites a la libertad de expresión. Así como nosotros podemos decir, tengo libertad de expresión, sí, pero que mi libertad de expresión tiene límites cuando se trata de atacar, denigrar, minimizar, etcétera. Lo mismo ocurre en este tema de violencia política contra las mujeres. Tenemos la última sentencia que está aquí, digo, son algunas, son muchísimas las que hay atrás en este marco histórico, pero me parecen como de las más relevantes. Esta que es subrec 602/2018 y subrep 612/2018 y acumulados, donde la Sala Superior emitió criterio en el sentido de que los spots en una campaña electoral no pueden contener imágenes o mensajes sexistas y excluyentes. De allí la importancia precisamente de que cuando hablamos del lenguaje incluyente, muchas veces se suele pensar que solamente es la oralidad, pero como lo vimos en las imágenes anteriores, no es solo lo que se dice, es también lo que se ve, es también lo que se enuncia. Entonces, la comunicación va más allá de la simple oralidad. Entonces, esto también lo debemos tener en cuenta. Ahora, aquí esto, que por supuesto es materia muy importante, sobre todo en términos de partidos políticos, ¿cuáles son las sanciones que van a tener los partidos políticos? Algunas de estas sanciones, ¿no? Tenemos por incumplir las obligaciones, y otra vez, no se trata nada más de que se cometió el acto y qué va a pasar, no, sino incluso cuando omites, por eso les decía al principio, es tan importante esta palabra de omisión, porque eso también te lleva a una responsabilidad. Entonces, cuando incumplen las obligaciones para prevenir, para atender y para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, algunas de estas sanciones van a ser la reducción de hasta el 50% de las administraciones del financiamiento público que le corresponda por el periodo que señale la resolución. Y cuando se trata de casos graves y conductas reiteradas, incluso la cancelación del registro. En términos de medidas cautelares y precautorias, que les decía, eso es lo que hace, digamos, como compleja a todas estas reformas, es precisamente en analizar un análisis de riesgo, el plan de seguridad de la víctima, retirar en caso de que sea campaña violenta, retirarla y tendrán que decir por qué la retiraron. Es decir, ya no nada más me sancionan, quito mi campaña violenta y pues ya con eso se queda ahí. No. O sea, ahora tendrá que ser público por qué tipo de violencia y qué fue lo que decía incluso, de qué manera afectabas, para que entonces también haya una especie, digamos, como de reparación del daño hasta cierto punto, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando la conducta sea reiterada, y aquí es bien importante también, o sea, algo en lo que tuvieron mucho cuidado, por reiterada entiéndase que basta una sola ocasión, se van a suspender las prerrogativas asignadas a la persona agresora. Y en este caso también la suspensión del cargo partidista de la persona agresora, y esto también es bien importante, porque lo que nos dice es cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima
o quien ella solicita. O sea, es como si en esto no lo consideramos y nos falta algo más que no estuvo previsto, aquí dejamos precisamente esta puerta también abierta para que se cumpla precisamente con la sanción adecuada. Hablamos de las medidas de no repetición, donde se incluye la indemnización a la víctima, la restitución inmediata del cargo, disculpas públicas y otra vez, aquí esta puerta abierta que nos dice otras medidas de no repetición que sean pertinentes, que se consideren pertinentes. Entonces, aquí, antes de pasar a esta última parte precisamente de la presentación del día de hoy, importante también mencionarles que justo esto, la violencia política en razón de género contra las mujeres es un delito, también que tiene que ver precisamente con estas cuestiones de faltas administrativas. El INE, los soples, les digo, todos estos institutos, las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales tienen nuevas responsabilidades al respecto también. Les decía, el artículo 20 tenemos en la Ley General de Acceso de las Mujeres, nos da cuenta prácticamente de un total de 22 prácticas, no les voy a leer todas, por supuesto, pero es importante también que las revisen, también ustedes tienen allí el link para consultar la ley, pero sí mencionarles que son más de 20, en total 22 prácticas, pero en la número 22 es donde está esta puerta abierta que dice cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión que afecte derechos político-electorales. Es muy importante todo este catálogo, digamos, de acciones en las que pueden incurrir. Como les mencionaba hace un momento, el INE, los soples están facultados precisamente para solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de medidas de protección y la autoridad competente será quien asignará estas medidas de protección para la víctima. El mecanismo por medio a través del cual se puede proceder desde el INE, por supuesto. ¿Qué es esto que nosotros, que conocemos como el procedimiento especial sancionador? Además de que al INE también se le asigna esta responsabilidad de promover la cultura de la no violencia en el ejercicio de sus derechos político-electorales e incorporar la perspectiva de género en el monitoreo, la transmisión de todas las precampañas, campañas, etcétera, y todo lo que transmitan los medios de comunicación, y sancionar conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género de acuerdo a la normatividad aplicable. Les decía hace un momentito, al hablar precisamente de estos requisitos para poder ser diputado o senador también, uno de estos requisitos se reforma y precisamente es no estar condenado por violencia política. Aquella persona que haya cometido violencia política y después trate de postularse a un cargo, ya no es opción. No tiene forma, digamos, de ser candidato o candidata. Todas las actividades que se realizan serán con perspectiva de género, por eso es importante toda la vigilancia y este trabajo interinstitucional del que les hablaba hace un momentito, y todas las instituciones que están convocadas precisamente para actuar, pero otra vez, no quitemos del dedo del renglón que la academia también estará vigilante de esto y que las asociaciones civiles también están haciendo su trabajo y vigilando absolutamente todas estas actitudes que puedan devenir en violencia política contra las mujeres en razón de género. Bueno, les hablaba de esta parte en que la Dirección Ejecutiva de Capacitación del INE inserta precisamente todo esto de la transversalización de la perspectiva de género con miras a erradicar la violencia. Los partidos políticos tienen, en este sentido de las medidas cautelares y precautorias, deberán también revisarse precisamente cuando se acredite esta violencia en términos de propaganda electoral, en radio, televisión. El Consejo General del INE pues, va a ordenar precisamente suspender de manera inmediata la difusión y que se utilice el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas del partido político de la persona infractora para que ésta, como les decía hace un momento, pues ofrezca disculpas públicas. Entonces, tiene muchos elementos esta ley, o sea, es muy, muy breve el tiempo, pero les doy como estas lucecitas nada más de las cuestiones más representativas que tiene este cambio. Son muchas otras cosas más que incluso hasta por instituto, por organismo, sería importante revisarlas, digamos, como de manera muy minuciosa, muy detallada. Es muy reciente, sin duda, pero sin duda, como lo decía desde el principio, es una herramienta importantísima
que vamos a tener, no nada más de cara a las elecciones del próximo año, sino de cara al futuro. Entonces, y lo más importante, el mensaje que desde el principio les decía, darnos cuenta que esto tiene un proceso histórico y que incluso desde las sentencias, desde las tesis, desde las jurisprudencias, desde la vigilancia de la academia con este texto y desde el trabajo que hacen las asociaciones civiles también, están precisamente la red de mujeres en plural, tuvo un papel importantísimo también en este esfuerzo por tipificar la violencia. Y les tengo noticias, en la red de mujeres en plural hay mujeres de absolutamente todos los partidos políticos, de diversos institutos electorales. Entonces, nuevamente, como lo que pasó con la sentencia, la denominada sentencia antijuanita, les digo en algún momento, lo mismo. Se dio un paso en el beneficio de los derechos político-electorales de las mujeres cuando entendimos que es una problemática que nos atañe a todas, independientemente de la fuerza partidista en la que se encuentren. Hablamos en otro momento de estas barreras institucionales, de los techos de cristal que hay en los propios partidos políticos, y nuevamente, decirlo con todas sus letras, siguen estando presentes en absolutamente todos los partidos políticos. Alguien decía en algún momento, y lo decíamos con estas investigaciones que se han recuperado, ¿por qué hay más mujeres en las bases? ¿Por qué sus carreras políticas son más lentas? ¿Por qué cuando parece que ya están a un pasito de llegar al puesto que quieren aspirar, existe otro techo de cristal? Tiene que ver con esta barrera organizacional también, en la que tenemos que seguir trabajando, vigilando y desde luego que hacerlo en conjunto. Aquí lo que les voy a pedir más bien es una actividad nuevamente, pero aquí más bien les voy a pedir frases, llegando a este apartado precisamente, que son las estrategias para erradicar la violencia, como decíamos al principio, y en esto ha sido muy insistente personas como Marcela Lagarde, por ejemplo, que es un ícono en este tema también en este país, donde dice, no, aquí no se trata de deconstruir, aquí no se trata de minimizar, aquí vamos por el todo, porque si no cambiamos esa mentalidad de quitar la violencia, de erradicar la violencia, va a estar muy complicado, más allá de lo que digan los ordenamientos jurídicos, o sea, de erradicarlo en términos reales, otra vez, considerando la diversidad, las diferencias de las personas y la suma de desigualdades que enfrentan las personas también dependiendo de sus contextos particulares. Entonces, en esta actividad, lo que les voy a pedir, por favor, es algunas frases que de forma recurrente las personas dicen respecto a cuando una mujer está en una situación de violencia. O sea, ya sea, generalmente es más fácil mirarlo precisamente cuando estamos, cuando se habla de la violencia en el ámbito familiar, pero en cualquier otro ámbito. O sea, ¿cuáles son las frases que suelen ustedes escuchar cuando una mujer está viviendo violencia? Como esta, por ejemplo, de, pues, está ahí porque quiere. Les vamos a dar unos minutitos, ¿sí? Por favor, en lo que vamos recibiendo algunos de sus comentarios para ver precisamente esta última parte ya en torno a las estrategias. Claro que sí, Angie. Ahorita tenemos un comentario. El licenciado Carlos Estrada nos compartió un link. No sé si nos pudiera escribir como a más detalle de qué trata o si gusta externarlo. No sé, estoy al pendiente de lo que él decida. Sí. Sí, claro. Sería muy breve, comparto el link, es una reflexión interesante. Es breve, no quisiera leerla, pero la referencia es cómo la similitud de los demagogos y los populistas no tiene nada que ver con la izquierda. El desprecio, hemos visto en sus mañaneras toda la manifestación que despreció del movimiento feminista, todas estas referencias que ha tenido hacia las mujeres, como reduciendo el papel de la mujer a regañar al hijo que se porta mal. O sea, vivimos realmente frente a un régimen que está disfrazado de izquierda, pero que es profundamente misógino, profundamente conservador, y que creo que este tipo de foros, como muchos otros, deben dar lugar a que consolidemos la lucha por la equidad de género, la lucha por defender y dar la cara, porque no es una responsabilidad de un hombre frente a una mujer o de una mujer frente a un hombre, sino de un ser humano frente al gran concepto que implica la igualdad y la equidad que tenemos que hacer en materia de medio ambiente, de derechos humanos y muchas cosas. Yo lo dejo así, compartí ese link, creo que es un link que sintetiza muy bien incluso las similitudes que tienen que ver con la misma actitud que ha tenido Donald Trump
frente a la situación de las minorías y sobre todo frente al trato que se le da al género femenino. Creo que lo pongo ahí, lo comparto, y nada más expresar mi felicitación. He estado muy atento a todas las intervenciones y seguiré atento. Muchas gracias, y lo dejo un poco en esos términos para que le puedan dar una checada, y yo con gusto estaré revisando y estaré compartiendo y aceptando que compartan pues, las distintas opiniones y reflexiones que se ocupen para ir reforzando esta gran lucha, que no es de una mujer, sino debe ser de todos los seres humanos por avanzar en una sociedad mejor. Así lo dejo. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Continúo con nuestras participaciones. Blanca Estela Murillo nos escribe, ¿qué ley es la del artículo 20? Por favor, gracias. ¿Dónde ubico las medidas cautelares y precautorias, así como medidas de no repetición? Gracias. ¿Doy lectura a algunos más o quieres responder en este momento en lo que nos siguen comentando nuestras participantes? Claro, sí, con gusto. Respondo esta pregunta justo en lo que llegan algunas de las participaciones adicionales. Este 20 está ya integrado en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, a las mujeres a una vida libre de violencia. Allí está también, de igual manera les comparto la liga para que lo puedan consultar, y toda esta parte de las medidas cautelares es incluso mucho más sencillo en este momento consultarlo a partir de esta reforma publicada en el Diario Oficial precisamente del 12 de abril. De la misma manera, también con mucho gusto les comparto el link para que puedan, digamos, como consultarlo, porque ahí es donde lo van a encontrar de manera desagregada. Les decía que justo fueron 8 leyes en total las que tuvieron reformas para, digamos, como hacer este trabajo en conjunto y, digamos, poder atender de la manera adecuada la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, allí en esta reforma es donde desagregan ley por ley prácticamente, además de que también les invito a consultar este trabajo que hace Lorena Vázquez Correa. También de igual manera les comparto el link, donde en este primer intento, digamos, como de aproximarnos, es un trabajo que se hace desde el Instituto Belisario Domínguez, para tratar de reflexionar precisamente de estos cambios importantes, porque incluso algunas de ellas están interconectadas, violencia política y paridad. Entonces, esos links también con mucho gusto se los paso, quien los desee consultar, para que puedan incluso revisar con mucho detalle cada una de estas modificaciones legales. Gracias por la pregunta también, y no sé si algunos, bueno, también hacer justo una intervención al respecto. Sin duda, la diversidad de opiniones es inherente a una cultura democrática. De allí precisamente radica la importancia de concebir precisamente la pluralidad y la diversidad. Y como lo decía en el otro taller, y lo reitero en este taller también, es importante denunciar, es importante criticar cuando se siguen perpetuando desde expresiones del presidente hasta expresiones de los diputados o de quien sea, precisamente este tipo de expresiones misóginas, machistas, etcétera. Y es también bien importante decir todo lo que no se está haciendo, incluso lo que se puede estar afectando, pero hacer también este repaso histórico, porque precisamente la historia nos sirve para mirar hasta dónde hemos avanzado y qué es lo que nos falta por avanzar. ¿Qué es lo que tenemos? Los derechos que se han ganado, que se han exigido. Y para poner algunos ejemplos, como lo decía en algún momento, el hecho de mirar al pasado no es para justificar al presente. El hecho de mirar al pasado es para ver precisamente cómo en este camino, que a veces pareciera que es una cuestión lineal, no es cierto. Seguimos teniendo piedras en el camino todo el tiempo en términos de atención a los derechos, en términos de las mujeres, de seguir estereotipando, de cuestiones como les decía, la despenalización del aborto, que es otro tema, pero que al final del día, en muchos estados, ¿cuántos estados tenemos en este país? Entonces, ¿dónde está el trabajo que tiene que atravesar absolutamente todas las esferas sociales, todas, ¿no? O sea, en términos de estas frases, por supuesto, es bastante reprobable expresiones del presidente que pueden atender o tratar de estereotipar nuevamente a las mujeres en términos del cuidado, porque otra vez, lo insisto y lo repito todo el tiempo. Y creo que eso es la libertad a veces, como siempre me gusta decirlo, porque es real, la libertad de expresión que hay en este país, pero sobre todo precisamente a veces que la libertad misma que te brinda la academia de poder hacer precisamente todo este bosquejo y tener precisamente como atrás, y seguramente recordarán cuando Vicente Fox también en algún momento
equiparó a las mujeres como lavadoras de 2 patas, por ejemplo, o en algún momento cuando a Peña Nieto le preguntaron el precio de las tortillas y dijo que no era la señora de la casa, y otra vez, parecieron frases que no están siendo violentas, pero que terminan reforzando todos estos estereotipos de género. Entonces, absolutamente en todos tenemos que detectar, absolutamente en todos tenemos que criticarlo, pero otra vez, lo más importante, revisar nuestras agendas también en términos de partido político, en términos de asociación, en términos de académica, ¿no? Y ver precisamente, lo ponía ya en el ejemplo de estos protocolos que se han hecho en las universidades. Está muy padre, está muy bien que tengamos un protocolo y que con esto ya vayamos y presumamos que atendemos la violencia, el acoso, el hostigamiento sexual en la universidad, pero de nada sirve si mi colega con el que compartí muchos años no voy a tomar acciones legales en su contra. O sea, es que esto es lo importante, que entendamos precisamente que la ley es una aliada precisamente también para poder atacar todas las violencias contra las mujeres, pero ser precisamente honestos y honestas también y decir, desde mi lugar, en la academia, en el partido, en donde esté, qué es lo que estoy haciendo también para que esto no suceda y que no se quede nada más en protocolos, como ocurren muchas, ayer en alguna de las opiniones decían, hay un protocolo en la universidad, tenemos esto, pero no ha pasado nada en contra de ese profesor. Entonces, pasa en todos los ámbitos de la vida social y ahora vamos precisamente con otro ámbito para que nos demos cuenta que esto incluso va más allá de las propias leyes, ¿no? Entonces, sí, no sé si hay algunos otros comentarios que nos hayan llegado respecto a este ejercicio. Sí, ya hay bastantes. Voy a dar lectura a la mayoría para seguir con tu ponencia. Nos dice Josué de Jesús, no hagas enojar a tu marido, te pegas porque no me haces bien tu trabajo. Víctor Castellanos también nos escribe, así gusta que la traten, así le gusta que la traten, lo corrigió. Víctor Castellanos, Fernanda Miranda dice, frase que dicen constantemente, solo lo dice por llamar la atención. Edith también nos comparte, así le gusta vivir, es su vida, ni me interesa, ni meterse. Paola, ¿qué le habrás hecho para que se pusiera así? Cuquita Lugo también nos comparte, aguántate, para eso eres mujer y él es hombre y es el que manda. Rebeca Navarro también nos dice, ella se lo buscó. También nos comparte otra idea, ella hizo algo mal y por eso le pasó. También otra expresión, fue su culpa. Una última, aunque le ayuden, regresará, a ella le gusta ser tratada así. Ana Hilda también nos escribe, lo que le pasa es porque a ella le gusta que la trate así. También María Teresa nos comparte, le gusta el amor apache, o ella se lo buscó. Columba Fabiola también nos escribe, a ti te gusta estar ahí con él y que te traten mal, eres masoquista. Blanca Murillo también nos dice, su forma de ser y vestir, se lo ganó, le gusta la mala vida, así es el rol de las mujeres, que se aguante por los hijos. Miguel Juárez también nos dice, hoy en la mañana presencié como una señora fue agredida y cuando me aproximé a ayudarla me dijo, no pasa nada, así déjelo, yo tengo la culpa, también deben de abrirse y pedir ayuda. También Xochitl Uscanga nos dice, prácticamente algo que siempre se escucha cuando están frente a una mujer que sufre algún tipo de violencia es, está porque quiere, nadie la obliga a estar ahí. Y si hablamos de violencia física, sí nos remontamos a las comunidades de Oaxaca, donde aún es normalizado. Es normal que la mujer sufra esto porque el marido tiene el derecho. En lo personal, en diferentes encuestas que he realizado, muchos comentarios llegan a esto. Si le pegó es porque no lo entendió como era, es su marido, tiene el derecho. Si ya no quieres que te golpee, haz caso a lo que te dice. Juana Eloísa nos dice, en la ley laboral, frases más comunes. Y doy lectura a dos últimos porque son demasiados. Se suele decir, ella se lo buscó por andar de ofrecida, nos escribe Jenny. Y termino con el comentario de Cristina Ramírez, nos comparte, ella se lo buscó, tu lugar está en tu casa, pareces prostituta con esa falda, segura lo provocaste.
Muchas te doy la gracias. palabra. Gracias. Perdón, sí, gracias a ti por la lectura de los comentarios y gracias a todas las que enviaron precisamente estos comentarios, a todos los que los enviaron también. Y justo aquí es donde hay algunos precisamente, algunas de estas frases que coinciden mucho, son semejantes precisamente con lo que ustedes acaban de decir y cómo todas estas construcciones precisamente sociales que aprendemos, que hacemos nuestras, aprendemos con y sin H intermedia, es lo que a veces limita precisamente o hace que miremos que todo es que la violencia es normal, que normalicemos a grados exorbitantes la violencia y que nos ha llevado, como lo decíamos el día de ayer, a la situación en la que se encuentra en el país y a la situación en la que nos encontramos las mujeres en este momento, ¿no? Frases como los casos de violencia de género son casos aislados, es como una cosa aparte, la celaba porque la amaba, la mujer violentada aguanta porque quiere, las mujeres la agredieron por su forma de vestir, las mujeres maltratadas pertenecen a la clase baja, no tenía que salir a esa hora. ¿Se acuerdan ayer cuando decíamos esta frase de estaba en el lugar equivocado o aplicar un toque de queda o este tipo de cosas? No, todos los espacios también son nuestros, incluyendo el espacio digital. Fue un crimen pasional, no tenía que salir a esa hora. O sea, es otra vez, ¿quién es la responsable de todo esto? No es el machismo, no es una sociedad que se ha fundado en un sistema sexo-género donde jerárquicamente los hombres son superiores a las mujeres, sino que la responsable es la víctima desde esta perspectiva. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a quitarnos también nosotras para poder dar ese otro paso para identificar estas violencias y para no decir precisamente que le pasa eso porque quiere. O sea, donde yo les decía en algún momento, ¿no? Esta página que bastante recomendable que sigan, donde estas mujeres, esta organización que es, de nosotras tenemos otros datos, donde al final del día muchas mujeres terminan manteniéndose en ese espacio porque es el único lugar que tienen para vivir, porque están amenazadas con asesinar a sus hijos, porque están amenazadas con asesinarlas a ellas. Entonces, seguir replicando este tipo de frases en nada abona a erradicar la violencia. Entonces, aquí les presenta algunas imágenes de un proyecto que se llama No me lo digas más, que habla precisamente de estas frases que ustedes también han mencionado. Uno de ellos es, los hombres son más razón y las mujeres más emoción. ¿Se acuerdan desde ayer, esta parte de los estereotipos? Nada es más falso que esto. Se lo buscó por andar vestida así. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, esta es típica también, ¿no? Entonces, y lo que hay detrás precisamente de esa gran mujer son 2 o 3 jornadas de trabajo. Entonces, por eso también es bien importante dejar de repetir este tipo de frases. Si un niño te trata mal es porque le gustas. Esto que le enseñamos desde la infancia a las niñas de que si les jalan el cabello, que si les hacen tal cosa, que si les pegan, es porque seguramente te gusta, le gustas. Dense cuenta de cómo estamos reforzando un montón de problemas en torno a la violencia. Ser mamá es lo más lindo de ser mujer. Otra vez, la maternidad es algo maravilloso que disfrutan y desean muchas mujeres. Y de eso se trata, de que las maternidades sean elegidas. En algún momento, justo en este monumento a la madre, no me voy a tener mucho en como toda la historia de lo que implicó el 10 de mayo en este país, pero pues tenemos precisamente estas frases, ¿no? Donde a la que me amó antes de nacer, o algo así dice la frase que pusieron ahí en el monumento a la madre, y un grupo de feministas precisamente lo que hizo fue colocar una placa abajo y colocar precisamente que porque su maternidad fue deseada y fue elegida. Entonces, de eso se tratan las maternidades. ¿Cuántas mujeres no padecen, por ejemplo, depresión postparto y no pueden ni siquiera externar sus emociones y decir, mi embarazo no fue disfrutable, amo a mi hijo o mi hija, pero al final del día también anímicamente me la pasé muy mal? Porque en una sociedad construida como la nuestra, donde hay una valoración imprescindible a la madre, es terrible decir que no disfrutaste la maternidad, entonces, o que no es lo mejor de tu vida. Entonces, tenemos que empezar a buscar estrategias, ahora vamos con la parte de las políticas públicas, pero insistir en que la maternidad sea una cuestión elegida. Educación sexual hace falta mucho también en este país y nuevamente, si hemos llegado a estas estadísticas, hay que ver lo que no se está haciendo ahorita, pero lo que no se hizo antes para llegar a este punto también. Tenemos también esta otra de deberías ser un poco más femenina. La posibilidad de ser mujer como tú quieras. O sea, si te gusta pintarte, maquillarte, vestirte de una forma o de la otra, que dejemos de estereotipar que hay una forma única y exclusiva de feminidad o de ser mujer. Entonces,
Esas cosas son las que también tendríamos que estar repensando y replanteando. De las expresiones que me decían hace un momentito, hay carreras para hombres y carreras para mujeres, ¿no? O sea, las ingenierías en algún momento, también estudios que se han hecho desde la UNAM, por ejemplo, y reflejar cómo era precisamente, cómo se integraban las carreras hace 10 años y cómo se integran ahora, y que cada vez tienden a ser más paritarias, pero no dejar de mencionar también que para que eso sucediera, muchas generaciones anteriores tuvieron que pasar por un montón de violencias, como ocurre en la política. A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. ¿Se acuerdan que yo les hablé ayer justo de Aristóteles cuando les decía que Aristóteles en el siglo VI es un clásico, que por supuesto también vale la pena mucho leerlo por otras cosas que dice, pero que Aristóteles decía que nosotras disponíamos de logos a media, es decir, de esta forma de reflexionar, pensar y compartir las ideas? Pues esto es algo semejante, o sea, es reforzar el estereotipo de decir que nosotras somos emocionales y que no somos racionales, o que nuestra racionalidad es disminuida. Entonces, tenemos también que ir rompiendo estos estereotipos, les decía, desde los juguetes, desde lo que les decimos a las niñas y niños que pueden y que no pueden hacer, que dejemos de estereotipar precisamente las profesiones, los juguetes, los juegos, todo. Eh, Tenemos ahí esta práctica precisamente, que aparte es una práctica basada en un caso real del mansplaining, donde prácticamente lo que tenemos es aquí cuando un hombre te interrumpe y te quiere explicar cosas de las que de alguna manera tú las has trabajado, ¿no? Les digo, esto fue un caso real, es de una feminista italiana incluso, donde le ocurre precisamente esta práctica y de ahí empieza como a desarrollarse más este concepto, y lo que teníamos pues es alguien que de repente en una reunión, él llegó y trató de explicarle lo que había leído en algún artículo de una revista, y pues ella ya después de que se dio cuenta que no había forma de poder hablar con él, entablar un diálogo, porque el diálogo de eso se trata, de que haya mensajes de ida y de vuelta, y no imposiciones. Entonces, en este sentido, lo que hizo fue dejarlo hablar, y al final pues lo único que terminó diciéndole, pues sí, sé perfectamente de qué me estás hablando porque yo soy la autora de ese texto, ¿no? Entonces, no me lo tienes que venir a explicar. Entonces les decía, ¿no? En algún momento también hubo estos conversatorios donde hablaban de lactancia materna sin ninguna mujer. Pues bueno, o sea, creo que sí es importante la experiencia de las mujeres porque, pues, como lo decían en algunos de los mensajes que ahora voy a colocar también, pues son inherentes a una cuestión biológica, por supuesto, y por lo tanto se requiere esa experiencia, pero que esta parte biológica no limite o no denigre precisamente la parte de la racionalidad, ¿no? Entonces, es complejo, sí, pero por supuesto que se pueden hacer muchas cosas, como decíamos, desde cómo educamos a las personas cuando son niños o niñas. Y esta otra frase que también lo pusieron en los comentarios, de que fue un crimen pasional, algo que estuvo instaurado, incrustado en nuestras mentes por mucho tiempo, y que eso de fue un crimen pasional era prácticamente un, un permiso prácticamente para agredir a tu pareja, para asesinar a tu pareja. Entonces, ninguna agresión, desde las que decimos que son como las que están en el violentómetro hasta abajo, hasta las que están hasta arriba, ninguna se debe tolerar, ninguna. En el ámbito personal, aquí viene esta parte interesante, ¿no? Esta actividad que justo responde a la siguiente pregunta: ¿qué puedes hacer en tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales para erradicar la violencia? En lo que ustedes nos escriben, por favor, sus comentarios, qué es lo que podríamos hacer. Ya algunas de ustedes han puesto, algunos de ustedes también han puesto algunas situaciones desde ayer. ¿Qué otras cosas se les ocurre que podríamos hacer en nuestro círculo familiar, en nuestros círculos de amigos, en nuestras redes sociales? Porque sirva de paso decirlo, o sea, a veces trabajar estos temas de violencia al interior de la familia, en los grupos de amigos, son increíblemente dolorosos porque son las personas que se quieren, porque tú esperarías que la respuesta a veces fuera prácticamente inmediata, o porque deseamos que con que haya una comprensión, todo el mundo de alguna manera va a estar dispuesto a entenderlo, a comprenderlo y a dejar ciertos espacios de poder también, ¿por qué no? O sea, y en esos espacios se vuelve complicado. Dentro de las frases que me colocaron, por ejemplo, en el tendedero, hubo algunas expresiones que remiten precisamente a actos de violencia, y los datos duros también nos dicen que muchas de las agresiones sexuales que viven niños y niñas ocurren al interior de su familia y son ocasionadas por familiares cercanos. ¿Y cuántas de estas personas, abuelos, padres, tíos, tías, terminan denunciadas? ¿Cuántas personas terminan en la cárcel? Entonces,
cómo este silencio que a veces acompaña a la sociedad, porque ¿cómo vamos a salir a decir que en la familia pasó esto? ¿Cómo voy a denunciar a mi padre? ¿Cómo voy a denunciar a mi hermano, a mi cuñado, a mi sobrino? Se convierten precisamente también, de alguna manera, en cómplices de toda esa violencia estructural. Por eso es tan difícil verdaderamente erradicarla. Entonces, no sé si hay algún comentario, Sin, ahora, bueno, si alguien haya ya escrito algo. No, hasta, a ver, déjame checar si tenemos algunos, ya me están aquí apareciendo. Eh, Nos dice Edith, a la familia, enseñarles a mis hijos e hija el respeto hacia los demás y ser empáticos por si alguien requiere su ayuda, se la den. También Ana Hilda nos dice, ella sin mí no es nada y se tiene que aguantar porque no sabes hacer nada, nunca ha trabajado. También nos escribe Juana Eloísa, también por lo increíble que sea la violencia de mujer a mujer, que nos pongamos piedritas en el camino y minimicemos nuestra capacidad para lograr nuestros objetivos. También Jenny nos escribe, el decir querían igualdad de género, ¿no? Pues ahora que se aguanten. Son los comentarios que nos han hecho en este momento. Ya nos están llegando. Solo fueron cuestión de segunditos esperarlos, sí. A todos y a todas. La desesperada fui yo, perdón, sin gracias. No, no te preocupes. Ya vamos a conociendo a nuestras participantes y a nuestros hombres participantes también. Columbo nos escribe, en la familia, educar a mis hijos sobre feminismo y con perspectiva de género. También nos dice Jess, visibilizar la violencia aunque te digan que eres la rara de la familia. Se me movió un poco, perdón. Perdón. Es que como me están llegando todos los mensajes, perdí el mensajito. Denme un segundito. A ver, voy a continuar con uno y ahorita lo retomo. Ya lo encontré. Nos decía Jess, visibilizar la violencia aunque te digan que eres la rara de la familia y que la violencia y discriminación siempre ha existido y que nunca se va a acabar. También Fernanda Miranda nos comparte, en el ámbito familiar, no tolerar machismos cotidianos, proponer la crianza de los bebés o educar a los tuyos desde una perspectiva de género. En el ámbito de amistades, no tolerar machismos cotidianos, comentarios machistas, alejarme de personas que no respeten el movimiento feminista y lo minimicen. Y en el ámbito de redes sociales nos comparte Fernanda, el activismo en materia de derechos humanos, activismo en feminismo y eliminar a personas que hacen menos al movimiento feminista. Ahora, paso al comentario de Rebeca, nos escribe, creo que lo mejor que se puede hacer en el caso de los amigos sería alejarte de la gente violenta y buscar ayuda. En el caso familiar, no tener miedo alguno y hablar las cosas en redes sociales. Y en redes sociales, evitar hacer comentarios ofensivos hacia otras mujeres y evitar el apoyo ante estos, y dar apoyo ante estos mismos. Blanca nos dice, amigos, invitarlos a conocer el tema y hacer un grupo de charlas. Edith también nos escribe en el ámbito de amigos, crear grupos de ayuda con mis amigos y amigas para que, de acuerdo a nuestros conocimientos y habilidades, podamos tranquilizar, ayudar y empoderar a las mujeres que se sientan violentadas. También María Teresa García nos escribe, enseñar el respeto desde casa. Columbo nos comparte su perspectiva desde la amistad, compartirles que he tomado conciencia sobre el problema de la violencia de género y ser congruente en mi actuar, pensar sobre lo aprendido, con ejemplo. Xochitl nos dice, en mi familia apoyar con pláticas que permitan que la educación tradicional que ellos tuvieron donde el machismo es algo normal, ahora lo vean desde la perspectiva de género, con las amistades y redes sociales. Ser activista en derechos humanos y hacer talleres entre mujeres y hombres para visibilizar el trabajo de las mujeres. Jenny Montserrat nos escribe, en la familia,
que no porque mi papá sea la cabeza del hogar signifique que todo lo que decide es lo correcto y que podemos decidir nosotras qué queramos y qué no. En el ámbito de amistades, respetarnos entre todos y que siempre es bueno escuchar una opinión diferente, que podemos dar grandes logros, y en el ámbito de redes sociales sería lo mismo, y sobre todo que aprendamos a escuchar sin juzgar y sobre todo apoyar. Y leo un último comentario, nos dice Juan Eloísa: para erradicar las violencias a la familia es primordial tener valores y respetar y tener comunicación. Te cedo la palabra, voy igual dándole aquí yo lectura a ellos y a ellas les respondo. Seguimos con la ponencia, gracias. Gracias, Cintia, muy amable. Pues como se podrán dar cuenta, a partir de todas estas opiniones, lo que vemos es que la violencia es una cuestión tan arraigada precisamente en nuestros pensamientos, en nuestra forma en que sentimos, en la forma en la que actuamos, en la forma en la que nos comunicamos. Lo decíamos incluso en otro momento, está prácticamente presente en todos los espacios de nuestra vida social, insisto con esto, pero que justo para hacer estas transformaciones necesitamos sí empezar desde estos ámbitos familiares, desde los ámbitos con los amigos, desde no permitir o no retuitear chistes machistas, de no soportarlos tampoco en ningún lugar, de no darle cabida a este tipo de expresiones que denigren precisamente a otras mujeres. Y aquí es donde aparece también este trabajo. Hay muchas opiniones que dicen estar en el activismo. Sin duda el activismo prácticamente es, de alguna manera pareciera que es hasta inherente, por decirlo así. Yo pongo aquí algunos ejemplos porque son los ejemplos con los que estoy familiarizada de alguna manera, pero hay muchísimas más. O sea, para atender todas las violencias hay un montón. Está la Red Nacional de Refugios, las abogadas feministas, Mujeres en Plural, Data Cívica, Observatorio de Participación Ciudadana, el Fondo María, Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales, la misma red de politólogas, y hablo en particular precisamente de esta última por la cuestión de la pertenencia, donde implica precisamente leernos entre nosotras, darle cabida precisamente a nuestras reflexiones también, en denunciar cuando los foros no ponen a ninguna especialista, por lo menos una. Entonces, todo eso habla de esta palabra también, de lo que implicaba reconocer que la voz de las mujeres, el pensamiento de las mujeres es tan legítima como el de los hombres, y justo como cuando alguien nos quiere presentar algo, tenemos toda una red armada para decir las cosas no están así. O sea, tenemos estos problemas y aquí están los datos, aquí está la información, en todos los ámbitos tenemos que trabajar. Aquí hacia esta pregunta precisamente en el enfoque original, digamos que tenía el taller, esta serie de preguntas de si el partido realiza acciones suficientes para prevenir la violencia de género dentro de sus instalaciones, el partido realiza acciones suficientes para atender a las víctimas de violencia de género dentro de sus instalaciones, el partido realiza acciones para capacitar a las y los militantes sobre el tema de la violencia de género, las personas que han cometido actos de violencia de género al interior del partido reciben una sanción justa, revisar estatutos y cuestionar esto que también ha sido términos de sentencia, que es la democracia interna de los partidos políticos, revisar seriamente si contamos con una agenda de género y o una agenda para mujeres, a qué nos comprometemos como miembros de cualquiera de estas e integrantes de cualquiera de estas comunidades políticas, académicas, etcétera, qué podemos hacer. Y como lo decía también en algún otro momento, el activismo digital es necesario, pero no es suficiente. No basta con que me queje de las expresiones machistas que dijo no sé quién o quién en determinados lugares. Es también qué estamos haciendo para que esto cambie desde mi familia, desde mi grupo de amigos, desde mis redes sociales, desde el lugar donde trabajo. Cero tolerancia a la violencia. Y aquí, finalmente, como les decía, hay ya nada más para cerrar, ¿sí? Que justo tenemos ahí una actividad, porque ya algo que se llama también esto que se han concebido, lo decía ayer, como los estudios de la masculinidad o de las nuevas masculinidades, que también han hecho un trabajo, como lo decíamos, para que podamos acabar esto. Es un tema que es inherente a las mujeres, pero también a los hombres sin duda. Y también a veces la forma de comunicarlo y de decirlo va a dar pauta precisamente a estas posibilidades. Les leo nada más 2 parrafitos que tienen que ver con el ámbito académico de este texto. Es un texto que escribe Ricardo Rafael y que lo escribió el 10 de febrero de este año, donde dice, está citado entre comillas, inicia así: quiero exhibir al maestro de Derecho Romano. En mi primer semestre acosó a 2 compañeras de mi salón y salió con una. Él abusa de su poder, promete dar trabajo y comprarles cosas.
Todo el mundo lo sabe y no hace nada, aparte de que ellas no han sido las únicas. Interrogo a un colega, él ya empieza la reflexión de él y dice, interrogo a un colega a propósito de esta denuncia que encontré en las redes, porque conoce bien al docente señalado. Mi interlocutor responde minimizando la acusación. Nada fuera de lo normal. Ese profesor no deja que se le vaya ninguna vida. Y cierro finalmente con esta parte que es lo que decía yo, la complicidad del silencio, esta imagen que dice, cariño, no todos los hombres somos violadores. No, querido, algunos hacen chistes sobre violar, otros culpan a la víctima y otros simplemente hacen silencio. Esto de los micromachismos, como les decía, está donde tratamos de explicarla, pero también cuando interrumpimos, digamos, el discurso de alguien, cuando hacemos creer a una mujer que de una forma muy sutil que está loca, y cuando el último, que prácticamente se trata de ese momento en el que tienes una idea, la explicas y un hombre se la apropia y la hace como suya. Finalmente ya con esto termino sin rápidamente. Esta parte del Estado, el tema de las alertas de género es una tarea pendiente que se le tiene que seguir exigiendo y vigilando al gobierno, las agendas con perspectiva de género en todo, la capacitación importantísima que hace mucha falta en los MPs, en el gobierno, en los partidos políticos, políticas públicas evaluables, por supuesto, porque si no, en ningún caso tiene implementarlas si no vemos si funcionó o no, y considerar, como lo dijimos desde el principio, la interseccionalidad y todas las desigualdades que padecen todas las personas para que esto no se convierta en cuestiones asistencialistas y no en políticas públicas que verdaderamente pretendan resolver un problema de fondo, de estructura. Leyes, sin duda, el trabajo de la sociedad civil y su vigilancia ha sido importantísima, el activismo, y aquí resalto el trabajo que ha hecho el feminismo de la cuarta ola, del cual tenemos todavía que seguir aprendiendo mucho. Cuando vino la pandemia dijeron se van a quedar quietas, no van a hacer nada, y colectivas feministas jóvenes, desde que tienen 15 años hasta otras edades, lo que vemos es que están haciendo, hicieron y están haciendo trabajos importantísimos en esta pandemia. Círculos de lectura, cursos, talleres, organizarse entre ellas, finalmente la vigilancia que debemos tener también como sociedad, porque todo esto finalmente es parte de este cambio cultural. Y lo más importante también, que hay que decirlo con todas sus letras, y de esto estoy completamente convencida, no usar los derechos de las mujeres ni como golpeteo político ni para un estatus. Porque cuando se refleja que como golpeteo político ni siquiera estás haciendo lo suficiente, esa imagen es todavía peor. Y cuando al interior, por ejemplo, de las universidades utilizas esto para tener un estatus y de repente tienes 20 denuncias por acoso sexual, también es peor. Y entender también a veces que es difícil pensar que nuestros colegas son capaces de hacerlo, pero que en cuestiones jerárquicas puede ser que no ocurra con nosotras. Pero cuando las estructuras jerárquicas son diferentes, estar conscientes también de ello. Esto nada más lo paso rápidamente, Cintia, nada más para cerrar, que son parte de algunas de las respuestas, nuestro propio tendedero digital, y agradezco a las que me enviaron sus respuestas, de verdad, de todo corazón les agradezco muchísimo esta participación que tuvieron. Y quiero con esta frase de Marcela Lagarde, precisamente, que está al principio también de sus documentos, y nos dice, si el Estado tuviera perspectiva de género, si fuera entonces más democrático, no habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres y, por lo tanto, al feminicidio. Tenemos una emergencia nacional que hay que atender. Les dejo por aquí mis datos de contacto y ya con esto me despido ahora sí. Esta última imagen, que es una toma aérea precisamente de la marcha del pasado 8 de marzo, antes de que nos confináramos en nuestros hogares por la pandemia. Y generalmente, además de estas frases con las que acostumbro a cerrar mis presentaciones, creo que estas dos son representativas por lo que implica este movimiento de la cuarta ola. Nunca más tendrás, dependiendo de verdad, la comodidad de nuestro silencio, y esto, que es solamente el inicio de una de las consignas, pero que finalmente reúne y convoca esta marcha, fue impresionantemente no nada más por el término, la cantidad de personas que hubo, sino por la diversidad de edades de mujeres que estuvieron allí. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. De eso es de lo que se trata, de empezar a trabajar en conjunto. El feminismo es una cuestión colectiva, dejar de un lado los protagonismos y entender que para cambiar las cosas tenemos que hacerlo juntas. Y por supuesto,
que se sumen los aliados que se tengan que sumar, porque también necesitamos hacer este piso más parejo para unas y para otros en todos los ámbitos de la vida social. Paridad en la política, pero también paridad en el ámbito privado. Con esto termino, les agradezco nuevamente su tiempo, su disposición, estoy a sus órdenes, les dejo por aquí también los datos de contacto y es un placer para mí haber estado aquí con ustedes, leer sus opiniones, escucharles y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Cintia. No, al contrario a ti, Angie, muchas gracias por tu extraordinaria ponencia. Nos ha servido de mucha ayuda toda esta información que tú nos has compartido y creo que han de opinar lo mismo nuestras compañeras para conocer un poquito más de este ámbito que es la violencia política en razón de género. Te pediría si me dejas compartir rápidamente la pantalla para dar mis anuncios finales. Y recordarles que hoy fue nuestra última sesión de este tema. No olviden hacer su evaluación final, como todos los cursos. Por otro lado, si ustedes tuvieran alguna duda, algún problema con la plataforma, favor de escribir al correo que les estoy poniendo en pantalla. Y quiero ser muy breve y espero ser muy precisa con las indicaciones de la emisión de diplomas. Como les he comentado a lo largo de las sesiones, les he dicho que es por este tema de que nuestra plataforma es americana, los americanos suelen solamente tener un nombre y un apellido. Ustedes entran aquí a los settings de la plataforma, que serían las configuraciones, los lleva y las lleva a su perfil y ahí ustedes pueden escribir su nombre correcto. Si ustedes tuviesen, si no tuvieran problema de que solamente en su constancia salga un nombre y un apellido, favor de escribirlo en este apartado de la plataforma, nombre, o si quieren que aparezca su nombre completo, aunque sea largo, favor de escribirnos nuevamente al correo que les estoy poniendo y con gusto se les mandará su constancia. La primera opción de que se les mande automáticamente desde la plataforma con un nombre y con un apellido es de manera automática, o sea, inmediatamente que ustedes contestan sus evaluaciones, se les hace llegar por correo su diploma, o si prefieren escribirnos al correo, tardará aproximadamente una semana en llegar su constancia. Por otro lado, también ya como último aviso, las personas que no hayan escrito su nombre en el chat, es momento de hacerlo en este momento y con el mismo fin de la asistencia, les pido que enciendan, activen sus cámaras para tomarles asistencia final. Como saben, se les toma la asistencia completa al estar de inicio a fin en nuestra sesión. Y por último, nuevamente recordarles que a las personas que se hayan inscrito para el tema de mañana, en el tema de construcción y posicionamiento de mensaje, se impartirá en un horario de 11 a 1 de la tarde. Entonces, para que lo tomen en cuenta, cualquier cosa estamos para servirles en el chat, si no por correo. Me da mucho gusto nuevamente tenerlos aquí. Me despido de ustedes. Y por último, dar el mensaje que esta masterclass se ha realizado de manera gratuita gracias al financiamiento público dedicado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres otorgado por el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos, específicamente al Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Por mi parte sería todo. Buenas tardes y le cedo la palabra a la licenciada Brenda. Bueno, pues solamente cerraría agradeciéndole a la maestra Angie Vieira y su excelente ponencia, a todas y todos por su participación en estas dos clases que estuvieron fabulosas. Y retomando una de las frases que ella dijo, y que no permitamos ningún tipo de violencia, nada, nunca, y que denunciemos. Entonces también les quería comentar que, bueno, ustedes saben que el Partido de la Revolución Democrática es el único partido de todo el sistema de partidos de México que en la integración de sus direcciones, tanto la dirección nacional como las direcciones estatales,
hemos constituido todas estas direcciones a partir de la paridad de género. Entonces, todas nuestras direcciones delegacionales, municipales, etcétera, están bajo este régimen. Vamos a tener próximamente una elección interna y también vamos a seguir respetando el principio de paridad. Entonces, bueno, los esperamos mañana a las 11 de la mañana y le doy la palabra a Carlos Estrada para que nos haga favor de cerrar el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia a todas y a todos. Ay, perdón, un segundito, sí, antes de que les la palabra, nada más agradecerles también sus comentarios que están llegando en este momento, de verdad, muchas gracias, síganse cuidando mucho, por favor, y sí, tolerancia cero a la violencia. Gracias, ahora sí, perdón. Gracias, no te preocupes, le cedemos la palabra al licenciado Carlos. Por favor, ¿podría prender su micrófono, licenciado? Deme un momento, porque, ok, listo. Sí, pues nada más felicitar este esfuerzo, como muchos que han hecho desde distintos frentes, barricadas, distintos foros y espacios sobre lo que implica la lucha por la equidad y sobre todo combatir en todos los aspectos, desde la familia, los espacios laborales, los espacios académicos, cualquier tipo de violencia, discriminación. Y precisamente ahorita estaba buscando un texto que se denomina la ilustración radical, que habla sobre todo el concepto pues, de las grandes visiones que se tuvieron. Y habla precisamente donde dice, y cierro con esto, en contraste, la ilustración no solo atacó y fragmentó las bases de la cultura tradicional en lo sagrado, lo mágico, la monarquía y la jerarquía, secularizando todas las instituciones e ideas. Y más adelante dice, echó por tierra la ilustración, efectivamente, toda la legitimación de la monarquía, la aristocracia, la subordinación de la mujer al hombre, la autoridad eclesiástica y la esclavitud, reemplazándolos con los principios de la universalidad, la igualdad y la democracia. Y creo que esto es parte de los esfuerzos que hay que continuar dando, que no está fácil la batalla, porque aún siguen muchos conceptos, muchas culturas, muchas definiciones y sobre todo muchas formaciones que hacen daño a este proceso. Lo dejo en esos términos y felicidades a este esfuerzo y todos los que vengan. Muchas gracias, licenciado. Les doy la palabra a la licenciada Paola para que nos dé el cierre. Gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana a las 11, puntuales, por favor. Y bueno, muchas gracias a todos.